Estaba cortando uvas por la mitad para la lonchera de Nate cuando me di cuenta de que habían pasado exactamente 8 meses desde el accidente. Es curioso cómo las pequeñas rutinas se convierten en salvavidas. Cortas, empacas, respiras. Esa mañana, como la mayoría últimamente, me quedé en nuestra estrecha cocina, intentando que el dolor no se filtrara por todas partes. Nate, mi hijo de 7 años, tarareaba en la habitación de al lado, inclinado sobre su libro de experimentos científicos. Podía oírle pronunciar una palabra. Combust. ¡Ojo!, murmuró, alzando la voz con orgullo. Tenía la curiosidad y la sonrisa de Mark. A veces, cuando no estaba lista, me pillaba desprevenida como una bofetada. Mark murió un martes. Un monstruo se desplomó en la obra. Un andamio falló. La llamada llegó a las 10:47. Solo recuerdo la hora porque acababa de dejar mi café para repasar una presentación del trabajo. La taza estuvo llena todo el día. No pude beberla después de que se me nublara la vista durante los primeros meses. Arreglos funerarios, trámites del seguro. Nate despertándose por las noches con preguntas que no podía responder. ¿Qué pasa cuando alguien muere? ¿Papá pasa frío bajo tierra? Respondí lo mejor que pude, siempre con dulzura y nunca con seguridad. Si no fuera por Margaret y Walter, los padres de Mark, no sé cómo habría podido mantener la calma. Intervinieron sin dudarlo. Todos los días laborables, a las 3 de la tarde, Walter llegaba a la escuela de Nate en su vieja camioneta Ford Base, de esas con casete que aún funcionaban. Nate siempre llegaba a casa con palabras nuevas que había aprendido de su abuelo: descomposición, gravedad, teorías. Nunca pidieron nada a cambio, ni una sola vez. Recogía a Nate en su casa todas las noches. Margaret siempre intentaba darme un sobre. Solo algo para ayudar, decía. Como si ya no tuviera salario. Como si no me hubieran pagado el seguro de vida. La compañía nos dio suficiente, le dije una vez, tratando de sonreír a pesar de la culpa. Por favor, quédatelo. Ella me miró a los ojos, firme como siempre. No es por eso que te ofrecemos, Carol. El cheque del seguro llegó unas semanas después del funeral, $300,000. Entre eso y mi trabajo en marketing corporativo, Nate y yo no pasábamos apuros. Pero la seguridad no alivió el dolor, y desde luego no cambió el trato que recibí de mi familia. Mis padres, Eleanor y Frank Whitman, eran educados tal como lo son los desconocidos en los ascensores, siempre civiles, nunca cálidos. Mi hermana Susan, 3 años mayor, siempre la favorita, era la hija que no se equivocaba. Elogiaban su hogar ordenado, sus hijos bien educados, su calma. No importaba que sus hijos apenas levantaran la vista de sus teléfonos durante las cenas familiares. Para mis padres, eso era paz. Nate, con sus preguntas y su asombro, era un tío difícil de manejar. El domingo pasado, en su casa, Eleanor apenas había bebido su sorbo de té cuando suspiraron. ¿Por qué siempre necesita hablar? No puede quedarse callado un momento. Acaba de preguntarte cómo funciona tu reloj. Dije, no es un crimen. Los hijos de Rachel no hacen eso, añadió Frank sin levantar la vista. Saben cuándo callarse. Rachel. Se refería a Susan. Su verdadero nombre es Susan, pero sus padres siempre la llamaban Rachel, el nombre de su madre. Nadie lo corregía. Ni siquiera ella. No dije nada más. Solo asentí. Guardé el dibujo de Nate en mi bolso y le dije que era hora de irnos. Parecía confundido, como si hubiera hecho algo malo. No era cierto. La lasaña debería haberme dado una pista. Eleanor solo la preparaba por 2 razones: cuando alguien se moría o cuando quería algo. Esa noche no hubo funeral. Solo una bienvenida inusualmente cálida, una mesa perfectamente puesta y Frank con un suéter impecable. Susan también estaba allí, con sus 3 hijos dispuestos alrededor de la mesa como si fueran accesorios. No dijeron nada, con la mirada fija en las pantallas y tamborileando al unísono. Nate se sentó a mi lado, todavía con el avión de papel que había hecho en el coche en la mano. La cena empezó como cualquier otra, masticando en silencio, algún que otro cumplido sobre la salsa. Entonces Eleanor se puso de pie y colocó un pequeño sobre color crema al lado de mi plato. No lo deslizó, lo colocó deliberadamente, como si estuviera colocando una carta en un juego que nadie más sabía que estaba jugando. Lo iba a enviar por correo, dijo,
limpiándose las manos. Hay una servilleta. Pero ya que estás aquí, me quedé mirando el sobre. Sin nombre, sin dirección, solo sellado, limpio, expectante. Lo escribí después de la iglesia la semana pasada, añadió, sentándose de nuevo. No es largo. La abrí después de cenar. La carta estaba escrita a mano con su caligrafía perfecta y en bucle, una caligrafía que no había visto desde que me dejaba notas en la lonchera de niña. Notas que dejó de escribir cuando Susan empezó a sacar sobresalientes. Y yo no. Villancico. Sabemos que has tenido un año difícil. Hemos intentado estar ahí, a nuestro modo. Sé que no somos como Maggie y Walt, Dios los bendiga, pero nos importas igual de profundamente. Quizás lo demostremos de otra manera. Tu padre y yo hemos estado pasando apuros. Entre las facturas de la calefacción, las reparaciones del coche y la espalda de tu padre, ha sido difícil. No queremos pedirte ayuda directamente, pero si tu corazón te dice que la ayudes, agradeceríamos cualquier contribución. Incluso $1000 al mes si te parece bien. Susan ya ofrece $500. Está intentándolo con todo lo que está pasando. No queremos ser una carga. Solo si lo considera oportuno. Con amor, mamá. Lo leí 2 veces, y luego otra. Ninguna exigencia. Solo un tono que se aferraba como una niebla cálida, imposible de captar, más difícil de escapar. Mi madre, que apenas había tomado la mano de Nate en el funeral, ahora invoca a Maggie y Walt como santos. Mi padre, que una vez llamó a mi trabajo jugar con palabras, de repente se vio agobiado por las reparaciones y el dolor de espalda. Y Susan, por supuesto, Susan ya está haciendo su parte. Yo también tengo uno, dijo Susan más tarde en la cocina, enjuagando un vaso con voz despreocupada. Les dije que haría 500. O sea, con los niños y todo, es un poco apretado. Pero es familia, ¿no? Ella no me miró, solo sonrió hacia el lavabo. Dije que lo pensaría. Y lo hice. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina mucho después de que Nate se hubiera acostado. El sobre estaba abierto, la carta extendida junto a mi té medio bebido. Pensé en Mark, en lo que habría dicho. No pueden ponerle nombre a tu corazón, Carol. Casi pude oírle decir, solo tú lo haces. Pero también pensé en ser la hija que no lo intentó, en ser juzgada por no volver a dar un paso adelante, en el silencio hermético de Eleanor, en las miradas de reojo de Susan. Y así, 2 días después, inicié la transferencia. $1,000. Sin preguntas, sin condiciones. La primera transferencia salió de mi cuenta un miércoles por la mañana, justo después de dejar a Nate en la escuela. Recuerdo el sonido del pin de confirmación, limpio, impersonal. Se perdieron $1,000 en el tiempo que tardó la aplicación en actualizarse. Me dije a mí mismo que no era nada, que valía la pena. Si dar significaba ser visto, si significaba que mis padres tratarían a Nate como parte de la familia, no como una interrupción, entonces valía cada centavo. Al menos eso es lo que creí ese primer mes. La siguiente vez que llamé a Eleanor, fue para pedirle ayuda con la recogida. Maggie tenía una cita con el médico y yo tenía una llamada tardía con un cliente en Boston. Nate necesitaba que alguien lo recogiera de la escuela a las 3. Hubo una pausa en la línea, lo suficientemente larga para que mi estómago se tensara. «Ay, cariño», dijo con la voz entrecortada por una disculpa. «Me encantaría, de verdad, pero llevo con migraña todo el día. Ya sabes cómo se ponen». Le dije que estaba bien. Al mes siguiente, la excusa fue su espalda. Luego fue la cita de fisioterapia de Frank. Luego la compra. Y luego, simplemente, hoy no tenemos ganas. Pero el dinero seguía moviéndose como un reloj. Cada mes lo envié a tiempo, sin cuestionamientos. Y cada vez, me preguntaba si este era el mes en que algo podría cambiar. Una llamada, una visita, un agradecimiento. Ninguno vino. Mientras tanto, Maggie y Walt se mantuvieron firmes. Nunca mencionaron el dinero. Nunca me hicieron sentir que les debía nada. Si llamaba, respondían. Si necesitaba ayuda, venían. Un jueves, bajo la lluvia, me encontraba afuera de la escuela de Nate, sosteniendo mi teléfono con dedos temblorosos. Eleanor acaba de decirme que podría estar enfermando de algo. Lo siento, Carol.
No quería arriesgarme a darle nada. Llamé a Walt. Ya estamos a medio camino, dijo. Nate nos cuenta todo sobre los volcanes hoy. Me apoyé en mi coche, con la lluvia golpeando el capó, y dejé que las lágrimas surgieran. Les daba tanto a mis padres, y no recibía nada a cambio. Ni siquiera la dignidad de la honestidad. El sobre era más grueso de lo habitual, de color crema con ribete dorado y un sello de lacre en el reverso. El sobre llegó una semana antes de Navidad. Nate estaba en la mesa, pegando botones en árboles de cartulina para la repisa de Maggie. Metí el sobre en el bolsillo y le sonreí. Esperé a que se acostara para abrirlo. Dentro había una invitación impresa. El toque de Eleanor, inconfundible tipografía manuscrita, borde de flor de Pascua, y una nota al pie. Acompáñenos en una velada festiva especial en honor a los nietos que aportan gracia y armonía a nuestras reuniones. Se agradece la vestimenta formal. Por favor, solo traiga a niños que entiendan el respeto, la tranquilidad y los buenos modales. Lo leí 2 veces. El mensaje no era fuerte, pero sí claro. La celebración de Nochebuena de este año no sería solo para adultos. Sería selectivamente para niños. Y mi hijo, Nate, no cumplía con los requisitos. Ya podía oír la voz de Eleanor si la cuestionaba. No se trata de Nate específicamente. Simplemente estamos probando algo más refinado este año. No te lo tomes tan a pecho, Carol. Pero lo hice. Por supuesto que lo hice. Nate no había hecho más que preguntar y mostrar interés. Nunca fue cruel ni descortés. Quería aprender, conectar. Pero en el mundo de Eleanor, la curiosidad era perturbadora. La obediencia silenciosa era amor. Durante 3 noches no respondí a la invitación. Pensé en saltármelo por completo, quedarme en casa con Maggie y Walt, tomando chocolate y viendo a Nate colocar la estrella en el árbol. Pero una parte de mí seguía aferrada al hilo, el que siempre había estado ahí, con miedo, pero intacta. La parte que quería ser incluida, que esperaba que esta vez se sintiera diferente. Tal vez esta vez lo verían. Entonces se me ocurrió un compromiso. Llevaría un regalo y me quedaría 1 hora, lo justo para guardar las apariencias. Nate se quedaría con Maggie y Walt, en un lugar cálido, un lugar deseado. Me dije a mí mismo que era lo más maduro. Me dije a mí mismo que no importaría. Pero mientras extendía su camisa sobre la cama, la doblaba y la guardaba en el cajón, sentí algo pequeño y afilado clavarse en mi pecho, como una astilla que no quería salir a la superficie. La víspera de Navidad llegó fría y clara, el tipo de noche en la que las estrellas parecían acentuadas por el hielo. Nate llevaba su blazer azul marino, el que él mismo eligió el otoño pasado, y aferraba con ambas manos una caja envuelta. Dentro había una bola de nieve que habíamos hecho juntos. Insistió en que era perfecta para la abuela. Aparcamos en la acera frente a la casa de mis padres. Las ventanas brillaban con una luz dorada. Se oían risas, apagadas pero brillantes, que se filtraban por el cristal. Nate se volvió hacia mí desde el asiento trasero. ¿Debo llevarlo con ambas manos para que no tiemble?, preguntó con ojos serios. Eres perfecta, dije. Vamos. Se adelantó por el sendero, con el abrigo ondeando al viento y la caja en brazos. Yo lo seguí con una bolsa más pequeña, solo unos regalos para los primos. Eleanor abrió la puerta. Su expresión cambió al verlo. Miró hacia atrás y salió, cerrando la puerta a medias. Carol, dijo en voz baja. Creí que habíamos sido claros con la invitación. Parpadeé. ¿Qué? ¿La nota? Preguntó con los labios fruncidos. Esta noche es para niños que saben cómo comportarse en reuniones formales. Nate estaba a mi lado, todavía con la caja en la mano. Lo miré y luego a ella. Tiene 7 años, dije. No es una carroza de desfile. No pretendo ser difícil, dijo, mirando las risas en el interior, pero el tono que estamos dando esta noche es elegante. ¿Entiendes? No, dije. Ni un poquito. Detrás de ella, pude ver abrigos apilados en el banco de la entrada, pequeños zapatos y papel de regalo esparcido por el pasillo. Los hijos de Rachel están aquí, dije. Ella no se inmutó. Son diferentes, dijo, sin mirarme a los ojos. Saben estarse quietos. Son respetuosos. Nate se movió a mi lado. No lloraba, pero estaba callado. Me miró, expectante.
Tomé suavemente la caja de sus manos. ¿Por qué no me esperas en el coche, cariño? Dije. Solo tardo un momento. Asintió y regresó por el sendero, con pasos más lentos ahora. La luz del porche proyectaba su sombra, larga y estrecha, sobre la nieve. Me volví hacia Eleanor. Podrías haber dicho simplemente que no era bienvenido, dije. Ella cruzó sus brazos. No hagas una escena, Carol. Miré más allá de ella. Entraron en la casa, a la gente reunida con sidra y música, a los otros niños riendo, corriendo, llenos de ruido y alegría. Ninguno estaba quieto. Ninguno estaba en silencio. Solo Nate y su bola de nieve. Le entregué la bolsa de regalo. No te preocupes, dije. No habrá ninguna escena. Luego entré solo. El calor interior me golpeó como el vapor de un horno abierto. Frank servía ponche de huevo en pesadas tazas de cristal, y la voz de Susan se elevaba sobre el murmullo de la música navideña, suave y ensayada. La sala estaba llena, primos, tías, niños correteando entre montones de papel de regalo. Alguien había colgado una guirnalda de pino auténtico en la barandilla. Parecía una tarjeta navideña. Nadie se dio cuenta de que había venido solo, al menos no de inmediato. Me quedé justo dentro de la puerta, sosteniendo la bolsa de regalo, mirando a un niño pequeño en pijama rojo caminar junto a un lazo brillante pegado a su espalda. Entonces lo escuché. Este también es del dinero de la tía Carol. Una voz de niña, suave y curiosa. Una de las hijas de Susan, desenvolviendo un caballo de juguete con pezuñas doradas. Susan no respondió, pero sus hombros se tensaron. Di un paso adelante. Disculpe, dije, lo suficientemente alto como para silenciar la música, lo suficientemente bajo para mantener la calma. Todas las miradas se giraron. Sé que algunos de ustedes han estado preguntando dónde está Nate. La tía Caroline levantó la vista del sofá, parpadeando. ¿Está enfermo? No, dije. Está afuera en el coche porque me dijeron que no era el niño adecuado para esta fiesta. Se hizo un silencio. No fue bienvenido. Continué. Porque hace demasiadas preguntas. Porque es curioso. Porque no se queda quieto mirando una pantalla. Mientras tanto, tuve la amabilidad de enviar dinero cada mes. Dinero que creía que ayudaba a mi familia. Resulta que estaba ayudando a decorar esta casa, llenar este árbol, financiar esta fiesta. Susan se quedó pálida. Carol, hablemos de esto en otro lugar. No, dije. Aquí está bien. Me volví hacia mi padre, que había dejado su taza. ¿Sabías que nunca envió su parte? Pregunté. ¿Ni $1? David, el marido de Susan, se puso rígido a su lado. ¿Qué? Susan se estremeció. Se suponía que era simbólico. Ya sabes, somos muy unidos con los niños y todo eso. Era solo para mostrarle a Carol que no estaba sola. Mentiste, dijo David rotundamente. A mí y a ella. Eleanor dio un paso adelante, su sonrisa quebradiza. No es necesario. Disfrutemos la velada. No, repetí. Digamos la verdad. No solo excluiste a mi hijo. Me usaste. Vendiste tu aprobación y la llamaste familia. La tía Caroline se puso de pie. ¿Es eso cierto? Nadie respondió. El tío Mickey agarró su abrigo. Vamos, Han. Vámonos. Más ruido, más movimiento, la gente empezando a irse, en silencio o no. Vi a Susan intentar detener a David. Vi a mi padre sentarse como si alguien hubiera desaireado la habitación. Vi a Eleanor allí de pie, todavía con su copa en la mano, todavía fingiendo que todo era un malentendido. No me sentí triunfante, solo cansado. Dejé la bolsa de regalo en la mesa junto al árbol. Por si sirve de algo, dije, Nate le hizo a la abuela una bola de nieve. Luego me di la vuelta y salí. El día de Año Nuevo era gris y tranquilo. Nate estaba dormido en el sofá, enterrado bajo una manta de polar, con un rollo de canela medio comido equilibrado sobre una servilleta a su lado. El timbre sonó poco después de las 10. Por la mirilla, los vi, Eleanor y Frank, de pie en el porche con abrigos de lana iguales, sosteniendo un gran paquete envuelto entre ellos. El tipo de regalo que gritaba precio, demasiado tarde. Abrí la puerta pero no me moví. Carol, dijo Eleanor con voz suave, demasiado suave. Solo queremos hablar.
Frank movió la caja en sus manos. Es para Nate. Lo elegimos juntos. No lo toqué. No creo que lo necesite, dije. Cometimos un error, dijo rápidamente. Ahora lo vemos. Frank añadió, no se trata de dinero. Nos equivocamos al tratarlos así a ti y a Nate. Los miré, realmente los miré. No lo lamentaron. Estaban acorralados. ¿Te disculpas?, pregunté. ¿Porque sabes que lo que hiciste estuvo mal? ¿O porque ahora todo el mundo lo sabe? Eleanor bajó la mirada. Frank no respondió. Creo que deberías irte, dije. No te creo y no confío en ti. Ya no. Ella dio un paso adelante, solo una pulgada. Carol, somos familia. No, dije. Tú tomaste esa decisión cuando le dijiste a mi hijo que no pertenecía a este lugar. Se quedaron allí un momento más y luego se dieron vuelta, todavía sosteniendo el regalo sin abrir, y caminaron lentamente de regreso a su auto. Cerré la puerta y esta vez permaneció cerrada. El invierno se fundió con la primavera. Nunca reinicié las transferencias bancarias. Nunca devolví las llamadas. El regalo sin abrir permaneció en el armario del pasillo durante semanas antes de que finalmente lo donara. En cambio, el dinero fue al fondo universitario de Nate, tal como Mark y yo habíamos planeado. Los domingos se convirtieron en cenas en casa de la tía Caroline, donde Nate se sentaba en la mesa de los adultos y nadie le decía que se callara. Ayudó a Walt a arreglar la puerta del patio trasero. Maggie le enseñó a hacer su pan de maíz. Cuando él hacía preguntas, la gente se acercaba, no se alejaba. Ese verano, en una barbacoa en el barrio, Nate preguntó por qué la piscina del tío Mike tenía un olor extraño. «Cloro», dijo Mike, agachándose junto a él. «¿Quieres saber cómo funciona?» Los vi hablar, cabezas gachas, gestos, voces alegres. Sin ojos en blanco, sin suspiros, simplemente bienvenidos. Más tarde esa noche, Nate se acurrucó a mi lado, calentado por el sol y lleno. «Hacer»,